La pregunta sobre la condición humana nos lleva a nosotros mismos, al sentido mismo de nosotros mismos, pero también al sentido mismo de la vida que llevamos, que nos tocó vivir en circunstancias y en condiciones no escogidas, sino ya dadas. La pregunta sobre la condición humana no solamente es una pregunta filosófica, sino también corresponde a una evaluación de lo que ocurre, de las condiciones en las que se sitúa el humano o los humanos en plural, atendiendo a la sociedad, a la estructura social, a sus diferencias y sobre todo atendiendo a aquello que arrincona a la mayoría de los humanos a condiciones inhumanas. La condición humana tiene que ver con el aprecio a la vida y el aprecio a nosotros mismos, que equivale también al aprecio del otro. Se trata del reconocimiento del otro, que implica también el reconocimiento de uno mismo, el reconocerse uno mismo en el otro y reconocer en el otro a uno mismo. Lo que nos hace humanos es nuestra historia, nuestra memoria, pero también es nuestra proyección, nuestros horizontes abiertos, nuestra búsqueda de la utopía, que es la búsqueda del tiempo, quizás del tiempo perdido, pero también como tiempo recuperable, la memorización y en la actualización, en la creación misma del porvenir. No se puede ser humano si no se ama al humano. Se odia al otro como diferencia, como alteridad que asusta, como alteridad desafiante. Entonces ese odio se convierte en odio a la humanidad, en odio a sí mismo, la desaparición de la humanidad. Por lo tanto, su cosificación, su nadificación, en el mundo moderno, su mercantilización. Hay gente que se ha reducido a esto, que ha reducido la comprensión de la humanidad, por lo tanto su incomprensión a esto, a la cosificación, a convertir al humano en cosa desechable, explotable, dominable, inclusive exterminable. Inclusive esta gente hace propaganda de su supuesta supremacía, borrando de sopetón todo lo que la humanidad ha acumulado como conocimiento, como cultura, como historia múltiple de sus sociedades y de sus culturas. Ha reducido al presente a un desconocimiento de todo, a la apología de la ignorancia, convertida en espectáculo de la cultura chabacana de la trivialización, de las cifras leídas en sus acotados números, olvidando que la cifra solamente es una parte de la composición del dato que corresponde a la dialéctica de cualidad y cantidad. Por lo tanto, están lejos de hacer análisis de los datos y tampoco análisis estadístico. Han reducido la economía al fetichismo de las cifras sin consistencia ni tiempo, buscando compulsivamente hacer propaganda del fracaso de sus propias gestiones económicas, convertidas por la publicidad de los medios de comunicación en glorias, comedias de tristes arlequines que habla bufonescamente pretendiendo seriedad y convencer a sus interlocutores con sus propias payasadas. Hemos dicho más de una vez que se trata de un mundo bizarro, un mundo de la virtualización, de los montajes y de los espectáculos,
estridentes. Un mundo donde ha desaparecido la opinión pública y el raciocinio, donde se sustituye el convencimiento de la antigua retórica por el aturdimiento de las mentes colonizadas por los medios de comunicación. Este es el fracaso de la humanidad, la derrota misma de la civilización. Asistimos a un mundo ensombrecido por sus crímenes, por el grito no escuchado de las víctimas, por la vociferación de los capataces del capital, que ya no es regido por el capitalismo industrial, ni por la burguesía industrial, sino por un capitalismo financiero especulativo, extractivista y tramposo, y por una burguesía prestidigitadora que juega a la bolsa, que manipula acciones, que se beneficia a costa de todos los demás, la inmensa mayoría de la población del mundo, la que no le importa nada. Solo se mira a sí mismo al espejo o de manera erótica su propio pupo. Una burguesía sin grandeza y sin atributos. Burguesía que se vanagloria por el descomunal enriquecimiento especulativo que no corresponde sino a la apropiación del excedente o a las disputas por la apropiación del excedente, que nuevamente vuelve a darse por despojamiento y desposesión, en una especie de retorno anacrónico a la acumulación originaria del capital, por lo tanto, a una acumulación por intermediación de la violencia, acompañando servilmente a esta burguesía inocua. Aparecen ciertos sectores de la clase media alta que aplauden la comedia grotesca de una burguesía sin horizontes. Es más, que se convierten en seguidores de los hombres bizarros que han aparecido por todos lados como gobernantes. Ya se den en la versión neoliberal radical o en la versión cada vez más chabacana del neopopulismo. Expresiones agobiantes de los nuevos totalitarismos. Sus argumentos se reducen a una lectura mecánica, simplona y esquemática, al extremo de la estrechez de cifras provisionales que no corresponden al análisis estructural ni a la construcción estadística estructural e integrada. Entre la burguesía inocua y estos sectores extravagantes de las clases medias apologistas de los ajustes estructurales que se convierten en suplicios y torturas masivas de las poblaciones más vulnerables, de los jubilados, de los desocupados, de los niños, de las mujeres, suspendiendo la inversión social y en salud, suspendiendo la educación, dejándola a merced de los vaivenes de la tormenta económica. Se suman comentaristas que se repiten entre ellos, redundando en la misma apariencia de argumentos, cuando solo se trata de la letanía de la repetición de lo que creen que ocurre, y no dicen mucho si no ven más allá de sus propias narices. A estas comparsas se unen los llamados partidos políticos de un senil y endémico sistema político. A esto se ha reducido la democracia, que ya era reductiva en las condiciones institucionales de una democracia formal,
Pero ahora toda formalidad ha desaparecido ante las compulsas electorales de estrafalarios personajes que pretenden ser salvadores de la patria, cuando lo único que hacen es volverla a acribillar con el único modelo que han perpetuado desde el nacimiento de la República, el modelo colonial extractivista del capitalismo dependiente. Empero como tienen que dar sentido, algún sentido al teatro político burlesco que protagonizan, se inventan el enemigo que en realidad es parecido a ellos, es el equivalente en el espejo de ellos mismos, es el equivalente simétrico de ellos mismos, que consideran opuesto e inclusive antagónico. Sin embargo, estos enemigos son complementarios, pues reproducen el círculo vicioso del poder de una manera cada vez más perversa. Los unos, los bufones de una revolución que nunca hubo, que siempre estuvo ausente, que fue convertida en un fantasma o en una figura plana de caricatura, queriendo ocultar sus inconmensurables vacíos abismales. Los otros, los bufones del ajuste estructural, que solamente se encuentra en el cuadro económico reducido al pizarrón y en mentes enajenadas a la abstracción aritmética de números provisorios, sin haber hecho investigaciones a profundidad, en gran escala y en la durabilidad de ciclos. Ambas expresiones levitantes de la ilusión mediática pretenden sustituir la realidad efectiva por la realidad inventada por el poder, por los discursos de poder, mientras el pueblo padece sus experimentaciones. Sin embargo, ambas expresiones bufonescas ni se inmutan de lo que hacen, porque acaso no se dan cuenta, porque viven en burbujas, aunque sean distintos mundos para cada una de estas expresiones. Ahora que se evidencia la crisis estructural y orgánica del sistema mundo capitalista, pretenden transferir el costo de la crisis a la mayoría de los países y de los pueblos y las sociedades. Ahora que la crisis económica es innegable y que deviene de largos ciclos económicos del modelo colonial extractivista del capitalismo dependiente, las expresiones supuestamente antagónicas se inculpan mutuamente cuando ambas expresiones son las responsables de lo que ha ocurrido históricamente. Ambas fueron máquinas destructivas a su modo, con sus propios discursos, sus propios estilos, con sus propias retóricas, ya sea que se atribuyan ser paladines del desarrollo o se atribuyan ser paladines de la soberanía. Sin embargo, ambas expresiones han convertido el supuesto desarrollo en cementerios mineros, en socavones de angustia, en huecos geológicos, en la extracción de los hidrocarburos. Los perfiles de ambas expresiones son portadoras del saqueo de los recursos naturales. Unos tienen el perfil de cipayos, ahora de anacrónicos cipayos, al servicio de la hiperpotencia en decadencia, otros convertidos en sátrapas del Estado rentista. Ante la repetición inaudita de estos hechos, en el presente podemos aseverar
que los pueblos están solos, abandonados en una inmensa desolación, sin porvenir. Sin embargo, los pueblos vuelven a ser el referente y la excusa de estas políticas sinuosas, repetitivas, restauradas y hartamente desgastadas. A los pueblos les falta tomar conciencia de su situación, recuperar su memoria para lograr visualizar el porvenir, para hacerse cargo de sí mismos, asumir la responsabilidad que tienen, adquirir, como se dice, la mayoría de edad, hacer uso crítico de la razón, desechar a los bufones de un lado y del otro, colocarlos en su sitio, en el Museo de Artefactos Insólitos que han servido de dispositivos de dominación, en el archivo histórico de documentos que constatan la inercia divagante de burocracias seniles o la prestidigitación pomposa de los que ofrecen ilusiones para apoderarse del ahorro del pueblo y de los trabajadores. Ante estas condiciones de inhumanización, de cosificación y de nadificación, de desaparición de lo humano, es menester una convocatoria multitudinaria que busque remover los substratos y haga emerger de lo profundo las fuerzas y la potencia social inhibida por estos aparatos de poder y estas maquinarias de la explotación. Para recuperar el tiempo perdido, para recuperar la condición humana, es menester recuperar todo: los espacios de decisión colectiva, las autonomías de los grupos y de los pueblos, a las autogestiones locales en busca de autogobiernos, el ejercicio pleno de la democracia. Es menester recuperar la educación que unos han convertido en demagogia, en zafarranchos curricular, utilizando la pedagogía y la formación. Y los otros, como no les interesa la educación, prefieren no invertir en ella y destruirla. Prefieren que el pueblo no se forme, no se eduque. De esa forma es más fácil esquilmarlo y explotarlo, volviendo a las condiciones del capitalismo salvaje decimonónico. Es menester recuperar la dignidad y la capacidad de lucha, desenredarse de las relaciones clientelistas que han corrompido el alma del pueblo, desechar la vociferación del retorno de los amos que levantan motosierras sin inmutarse ni ninguna vergüenza en su bochornoso espectáculo de sus balbuceos de pseudo-teorías económicas y la propaganda publicitaria de cifras provisionales, que en realidad son látigos para restañar en el cuerpo del pueblo. Hay que recuperar la capacidad de reflexión y deliberación. Hay que recuperar la condición dinámica de las asambleas. Hay que expulsar a los parlanchines y oportunistas, a los dirigentes corruptos que han formado la burguesía sindical y la burguesía de las organizaciones sociales, las cuales han desaparecido, sustituidas por organizaciones apócrifas. Hay que recuperar la capacidad de comunicación y diálogo, desechar la amenaza virtual de los guerreros digitales que sirven a unos y a otros, a neopopulistas y a neoliberales.
en su cínico gesto despreciativo, haciendo circular desinformación y noticias falsas, inventando la configuración del mundo bizarro. Entonces hay que recuperar todo en una movilización generalizada en todos los planos y espesores de intensidad de la sociedad.